que nos den los tiempos hoy. Al respecto, les quería comentar, antes de que avancemos, que estaría bueno que ustedes vayan haciendo su propio glosario. Fíjense que al final el libro tiene un glosario, tiene términos y tiene definiciones de los que van a ir eh, leyendo ustedes acá en el Schmidt, el libro que le dimos. Pero fíjense que sistemáticamente estamos trabajando y incorporando nuevas palabras específicas de ecología, y muchas de esas definiciones o esos conceptos estaría bueno que ustedes, cada uno vaya haciendo su propio glosario. Ustedes ven que después, cuando nosotros entramos a los formularios, entramos a las evaluaciones más adelante, mucho de lo que se les consulta, de lo que se les pregunta, son estas cosas, razonamiento, en base a si ustedes han entendido el concepto. Entonces, ustedes cuando ven algo nuevo, algo que no entienden, una palabra nueva, ahí nomás la anotan, ¿sí? Eso como estrategia. Entonces seguimos un poco charlando en la medida que podemos en este caso, avanzamos sobre los contenidos de esta unidad, que involucra también entender qué es el complejo ambiental, qué es un complejo ambiental, atendiendo a que nosotros ya sabemos que la ecología, lo que es la ecología y cómo trabaja y cómo estudia las interconexiones que tenemos entre los organismos vivos, el medio biótico con el abiótico. Cuando hablamos de complejo ambiental, en general vamos a introducirnos en el mundo abiótico, los componentes abióticos del sistema. En este caso vamos a tomar los generales, pero antes de entrar, miren, acá tenemos para trabajar todos los componentes abióticos y la relación, en este caso, con las adaptaciones que tienen las plantas y los animales a los componentes abióticos, la interdependencia en ese sentido, cuando hablamos de las adaptaciones y hablamos de los comportamientos, digamos, adaptaciones morfológicas, fisiológicas, etológicas o de comportamiento, estamos viendo la interdependencia entre el organismo, en cierta medida, y el contexto abiótico y el medio. Y bueno, los factores limitantes, nosotros ya empezamos a definir un poco qué es un factor limitante, y ahora vamos a entrar un poquito más. De hecho, voy a empezar retomando la idea y definiendo y explayándome un poquito más sobre lo que es un factor limitante. ¿No? Por eso, y bueno, vamos a ir un poco al revés. Me parece importante retomar factor limitante, qué es la tolerancia ambiental, cuáles son los rangos de tolerancia que definimos en la primera clase, y entrar también a otra idea que es la de, a ver, de qué definimos como organismos estenovalentes y eurivalentes. ¿Sí? Un poco retomando la idea del medio, del ambiente y de los factores abióticos que están determinando la presencia de los organismos en el planeta y están interactuando con ellos en sus distintos niveles de organización que utilizamos nosotros en ecología. Vamos a mencionar algunos que ustedes siempre van a estar permanentemente estudiando. Si aborda en cualquier estudio vamos a trabajar con estos factores, porque son los que están decididamente influenciando la supervivencia y el rendimiento, como ustedes también ya han visto, de los organismos. En este caso, bueno, la humedad, la temperatura, la toxicidad, pendiente, altitud, orientación, en este caso de cuando entremos cuando entremos a ver los factores climáticos, vamos a ver a qué nos referimos con la altitud, la orientación, la viscosidad, cuando hablamos también de ecosistemas acuáticos, el pH, la salinidad, por mencionar los más destacados, ¿no? Acá no están mencionados los factores, los nutrientes todavía, ¿eh?
salvo algunos. Pero sí los factores abióticos más importantes que podrían considerarse como los que están directamente vinculados a la presencia y a la vida de los organismos. Dependen, y como vemos en la próxima gráfica retomamos un poco el concepto de complejo ambiental. Podemos decir, en realidad también, hablar acá, como decíamos, de un complejo ambiental, o podemos hablar de un factor específico, como les mencioné en algún momento. Si nosotros queremos definir qué es la tolerancia y nosotros queremos entender cómo los organismos responden a los condicionantes del ambiente, necesitamos conocer cuáles son los factores, como mencionábamos recién, cuál de todos esos factores u otros están condicionando el crecimiento, en este caso, el tamaño o el rendimiento, lo que queramos estudiar, de una población, de un organismo en particular, o de un grupo de poblaciones también. En ese sentido, es importante que ustedes más o menos asimilen lo que es la ley, digamos, entiendan lo que es la ley de tolerancia ambiental. La ley de tolerancia ambiental básicamente está definida sobre esto que ven acá en esta gráfica, una manera de representarlo, y describe, fíjense que se me superponen ahora, sí, se me superponen con otras imágenes, ahí está. Describe, por ejemplo, fíjense, como ya vimos esta gráfica en cierta forma, lo sacamos de otro libro, pero es la misma. Fíjense que estamos hablando en el eje de las Y del tamaño de una población y en el eje de las X de un factor, en este caso ambiental, que podría ser la temperatura, la luz, el pH, la salinidad, lo que nosotros estuvimos mencionando en la diapositiva anterior. Y la ley de tolerancia, que fue definida oportunamente por Sherford, describe que, la anterior, la forma en la que las variables estas abióticas controlan la abundancia de organismos en un ecosistema, básicamente. Y establece que cada organismo necesita una serie de condiciones para sobrevivir y desarrollarse. Ya lo explicamos, saben que el crecimiento tiene, en este caso, en relación a un factor, tiene una zona. Observen las zonas de intolerancia en los dos extremos, con ausencia de organismos. Podemos estar hablando de un factor como salinidad en un ecosistema acuático marino, o podemos estar hablando del nitrógeno del suelo en un ambiente terrestre, o hablar de temperatura en líneas generales en un ambiente marino o en un ambiente terrestre. Y tenemos momentos en los cuales hay ausencia de organismos porque los extremos mínimos y máximos son, por supuesto, inapropiados para el desarrollo de ese organismo, para el tamaño, en este caso, o para el crecimiento de una población. Tenemos una zona de estrés donde ya las condiciones empiezan a ser aptas o dejan de ser aptas según estemos en el lado derecho o izquierdo de la curva. Y por supuesto la franja óptima, que es en la que se desarrollan óptimamente, como dice la palabra, en este caso el tamaño de la población, o podría ser de algún organismo en particular, en el cual se puede dar, como hemos visto en otra gráfica, todo, se puede dar la reproducción, se puede dar básicamente el ciclo de vida del organismo en forma plena. No siempre estos óptimos, así como los ven ustedes, están dados en la naturaleza. No obstante, muchos organismos, y ustedes lo pueden ver si prestan atención alrededor de ustedes, plantas, animales, o nosotros mismos, los seres humanos, ante un determinado estrés de condiciones ambientales, podremos sobrevivir. Obviamente que si vuelve la glaciación que está prevista, vamos hacia un periodo glacial supuestamente, y probablemente tengamos que retirarnos de algunos lugares donde avancen las condiciones extremas frías. De hecho, la población humana, por ejemplo,
no puede, salvo determinadas condiciones artificiales, vivir en los polos, en lugares extremos. Tenemos, por supuesto, nuestro rango de tolerancia a la temperatura, igual que todos los animales, por decir un factor. Podemos seguir, Nelly. Otro concepto importante, además del de tolerancia ambiental, que me olvido de decirles algo, que anoten también porque lo van a ver en todos los libros y lo vamos a preguntar. Los organismos que tienen amplios rangos de tolerancia, que pueden vivir, digámoslo más claramente, en muchos ambientes, que tienen una importante resistencia a extremos de temperatura, por ejemplo, son los organismos o de salinidad en las aguas, por ejemplo, de los estuarios, como van a ver más adelante, que tienen resistencia amplia a ese óptimo, esa curva es más ancha. Esos organismos son los organismos eurivalentes, euritérmicos, estamos hablando de temperatura, se los denomina así con este prefijo que implica esos amplios rangos de tolerancia para vivir, para desarrollarse, ¿sí? A determinados factores. Un organismo puede tener un amplio rango de tolerancia a un factor y no así a otro. Que sean euritérmicos no significa que sean eurialinos simultáneamente, ¿sí? Bueno, y el otro caso, el opuesto, los organismos que tienen bajos rangos de tolerancia, que son muy exclusivos, muy exigentes, que viven en estrechos rangos de, por ejemplo, de temperatura o de humedad, o como decíamos, necesitan una determinada cantidad de calcio en el suelo, por ejemplo, para poder vivir. Si nos salimos de ese rango estrecho, ya tienen problemas, ya entran en estrés, incluso pueden llegar a desaparecer. Esos organismos son los estenovalentes, con estrechos o bajos rangos de tolerancia a determinados factores ambientales. Permanentemente vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo ejemplos de organismos o incluso de comunidades o poblaciones estenovalentes, eurivalentes, en relación a algún factor. Un ejemplo muy nombrado y lo que vamos a retomar de estenosvalentes son los endemismos. Anoten endemismos para los que no saben qué significa. Los organismos endémicos. Profe, perdón, ¿puede repetir la última palabra, por favor? Sí, endemismos. Lo vamos a volver a ver en biomas y todo. Endémico viene de endémico, endemismo. Los endemismos que vamos a ver nosotros son los organismos que están muy restringidos y por eso son muy importantes desde el punto de vista de la conservación, porque viven en lugares bajo condiciones muy especiales que si nosotros los cambiamos de lugar no sobreviven. Zonas de endemismo en el planeta tenemos muchas. Zonas de endemismo en lugares donde hay desarrollo de especies muy particulares que solamente salen en ese lugar y no en otro. Tenemos muchos lugares en el planeta. O sea, son situaciones generalmente microclimáticas y muy particulares en las cuales se desarrollan estos organismos con estos estrechos rangos de tolerancia que no pueden sobrevivir en otros contextos. Hay varios endemismos en la puna, en el Alto Andino, en la región altoandina, nosotros tenemos endemismos, en las yungas también, ¿no? Especies que son propias de ese ambiente, que si lo ponemos en el desierto, por supuesto que no van a sobrevivir. Hay muchos endemismos y organismos estenovalentes en las islas, ¿sí? También, y también, por ejemplo, en los desiertos. ¿Sí? Bueno, es muy interesante el tema de los endemismos y estos organismos estenovalentes que tienen rangos de tolerancia muy acotados, todo lo contrario a los que tienen
esta eurivalencia, que son los cosmopolitas en el planeta. Las moscas, las cucarachas, las bacterias, por decir algunos, son prácticamente cosmopolitas. Las plantas como las compuestas o asteráceas, los pastos también, pues, amplios rangos de tolerancia, todo lo contrario, están en todos los ambientes prácticamente del planeta. Los insectos como gran grupo son impresionantes, ¿sí? Bueno, sigamos porque pues, vamos a seguir charlando mucho más porque es muy interesante esta parte de la ecología. En relación a esto, también está bueno que ustedes conozcan que, bueno, esta ley, la ley del mínimo, muy utilizada por los agroecólogos, por los ingenieros agrónomos y también por nosotros, fue explicada ya hace bastante, en la década, fue definida, conocida, muchas cosas se conocieron desde siempre, pero se van definiendo en la medida en que vamos sistematizando el estudio, ¿sí? En la década del 50, esta ley de Liebig, que es la ley del mínimo, es la que dice que, observen, que nosotros podemos tener una cantidad importante de nutrientes a disposición. Pero ¿cuál es el que está condicionando la vida de este organismo o de esta planta, en este caso? Es el que está en menor proporción, ¿sí? Esta es la ley del mínimo, se la expliqué con mis palabras. Dice acá, según lo que pueden leer, que el nutriente que se encuentra menos disponible es el que está limitando, en este caso, la producción. Esa gráfica es muy común, la van a ver en internet, hay mucho escrito sobre esto, y en este caso se está ejemplificando la escasez de, fíjense, de potasio en el suelo, ¿sí? No sé por qué razón les debo decir que yo puse una foto de unas plantas con escasez de nitrógeno. Bueno, el ejemplo de esas plantitas que están al lado son plantitas que están en experimentación y les están jugando así con sacarle, ir reduciéndole a alguno de los elementos, a ver en qué momento empieza su estrés y tiene problemas de supervivencia. Para cada elemento hay experimentos, obviamente en invernáculo y en laboratorio sobre esto, hay mucha investigación al respecto y es fundamental para el desarrollo de la producción agrícola en este caso, ¿sí? La ley del mínimo básicamente dice eso. Obviamente está tomada de la naturaleza, de las observaciones de la naturaleza y llevada a, podríamos decir, a experimentación y muy utilizada para sistemas agroecológicos. ¿Podemos seguir? ¿Ven ustedes la próxima o la hemos perdido? Porque yo no lo veo. ¿La ven? Yo no la veo, chicos. Yo no. A ver, capaz que la profe... No, profe, no veo ninguna diapositiva. Ya se nos quedó ahí ahí está, ya está la profe de vuelta. Bueno, pasamos. Bueno, lo que les digo, para síntesis de esa diapo, lo que ven a mi derecha sería a la derecha, en realidad es una experimentación con nitrógeno, con escasez de nitrógeno, ¿sí? Y hay otras muy interesantes que ya vamos a ver si nos da el tiempo más adelante, con relación a otros nutrientes, cómo van cambiando. Los que hacen jardinería pueden entrar a ver esto porque hay mucho dato de cómo la planta se enferma según la escasez de qué nutrientes, ¿sí? Es la ley del mínimo, básicamente. Sigamos. Bueno, entonces estamos viendo, hasta acá más o menos, lo que quería un poco es que ustedes tengan en claro el concepto de factores limitantes, en este caso, de qué implica una tolerancia ambiental a un factor, qué son los óptimos de tolerancia y cómo los definimos. De ahora en más, cuando nosotros empezamos a trabajar, tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de un organismo eurivalente o de una comunidad eurivalente, la podemos tomar desde ahí, ¿sí? Avanzando un poco más, avanzando ahora con la idea del ambiente y del complejo de factores ambientales
que están interactuando y están determinando la presencia, la vida, el desarrollo, todo lo que implica la biota del planeta, este complejo ambiental lo tenemos que entender. Lo que nos rodea básicamente y determina lo que estamos diciendo. Podemos seguir, lo voy anticipando, son básicamente tres grandes complejos ambientales que están integrados, tres grandes componentes de este complejo ambiental, que son el clima, como muchos, si no la mayoría de ustedes, contestó bien la encuesta y puso que el clima determinaba la presencia de los biomas. Bueno, el clima con sus factores, y acá volvemos a poner la famosa diapo que siempre introduzco casi en todos lados, pero esta me gusta más, la que tiene ahora el Schmidt, está más detallada en cuanto a entradas y salidas de radiación, de energía al planeta. El clima, con el ingreso de energía, que se estudia cuando se estudian las características del clima, la energía es un factor determinante de vida. La energía como la temperatura, que se ve en el otro extremo izquierdo, y las variaciones de temperatura que hay en el planeta. Y, por ejemplo, lo relacionado también con variaciones de temperatura que se dan del Ecuador a los polos, hablando de climatología, repasemos clima, del Ecuador a los polos tenemos cambios, no solamente de entrada de luz, y acuérdense de todo lo que implica el movimiento de rotación, traslación que tiene el planeta, la estacionalidad y demás, y las diferencias que hay del Ecuador a los polos en cuanto a la radiación que se recibe y por estaciones, según dónde estemos parados en el planeta. Así como tenemos diferencias en la recepción de radiación solar, tenemos diferencias, obviamente, de temperatura, que es la que se ve un poco en el gráfico a la derecha. Esta es una estratificación vertical de la atmósfera con los cambios de temperatura. Así como hay cambios de temperatura, podríamos decir, del suelo hacia la atmósfera, como se ve acá, también hay cambios de temperatura del Ecuador a los polos, polo norte y polo sur, que determinan en gran parte los climas. En altura, si nosotros observamos, bueno, tenemos radiación, tenemos temperatura y tenemos otros compuestos, otros elementos, no sé por qué no lo puedo ver, ahí está, como por ejemplo la presión atmosférica, ¿sí? Y la densidad del aire con la altura también cambian, así como cambia la temperatura. Esto viene de la física. Lo que estamos diciendo es básicamente digamos, termodinámica, y lo que estamos diciendo también ahora, la relación, y me gusta esa gráfica que tiene el Schmidt, que muestra cómo las partículas, fíjense, las moléculas, a medida que subimos, ya sé por qué, hago como que yo estuviera señalando, entonces no puedo ver. Nelly, ¿podés señalar la gráfica esa donde está la densidad del aire y se ve densidad baja y densidad alta a medida que tenemos aumento de la altura, ¿sí? Observen al lado las moléculas de aire, cómo van variando y por qué va disminuyendo con la altura la presión del aire y va disminuyendo también la densidad del aire. Todo esto que nosotros estudiamos en climatología es clave, es fundamental, porque está determinando también la vida, la presencia de plantas y de animales, y en el caso de los océanos, también de toda la biota, como van a ver más adelante. Seguimos en la próxima. Siguiendo con el clima, no se olviden de repasar el ciclo del agua. El ciclo del agua es fundamental en la vida de todos los organismos, incluso, les comenté, en la circulación de los nutrientes cuando vimos los ciclos biogeoquímicos. Las precipitaciones, seguimos un poco en climatología, también son claves, y los rangos de precipitación como un factor condicionante, también va a estar determinando que algunos organismos puedan
o no vivir en determinados contextos con más o menos humedad. El ciclo del agua es importante. No hay que olvidar por el ciclo gaseoso que pasa a la tierra y por todo un proceso de infiltración y todo lo que implica el agua. No se olviden que nosotros, todos los organismos vivos que estamos en los ecosistemas terrestres, tenemos nuestros antepasados, nuestros ancestros, las primeras formas de vida, vienen del agua. Nuestra dependencia es absoluta con el agua. El planeta, además de tener mayor proporción de agua, nosotros en nuestro organismo, en nuestra célula viva, tenemos mayor proporción de agua. Somos dependientes en mayor y menor medida. Ustedes saben que si nos deshidratamos, fuimos. Lo mismo pasa a todo nivel de organización de la vida, a todo nivel de organización en los ecosistemas. ¿Podemos seguir, Nelly? Entonces, precipitaciones, como estamos diciendo, anuales, mundiales, hay muchas formas, acá están representadas, y lo importante es saber que tenemos zonas muy húmedas, zonas muy secas y zonas intermedias, ¿no? Todo esto, como ustedes saben, y vamos a volver a ver, cuando vean este mapa de precipitaciones, relacionen con el mapa de la vegetación del planeta y relacionen con el mapa de biomas. Generalmente se estudian los tres juntos, ¿sí? Porque ahí está lo que estamos permanentemente explicando, que la presencia de determinados climas trae como consecuencia la presencia de un bioma específico, ¿sí? Bueno, las precipitaciones distribuidas en el planeta, todo esto, todo lo que implica el clima, con la radiación, la temperatura, la precipitación y demás componentes, son claves para entender el complejo ambiental que a nosotros nos rodea y con el que interactuamos permanentemente, para el cual tenemos adaptaciones, para el cual estamos en algunos casos más o menos especializados, ¿sí? ¿Podemos seguir? Hablando del macroclima, ahora vamos un poco a un microclima, porque los organismos están adaptados al macroclima y también a los microclimas. Esto que vimos a escala general, también lo vemos nosotros a escalas más local, más regionales, porque ustedes saben que la topografía, hablando ya de la geografía, hablando ya de las formas del terreno, de la forma del paisaje, están condicionando absolutamente también la presencia de los organismos. Tenemos el macroclima y los microclimas. Una montaña es una barrera importante incluso para que a determinados organismos pasen de un lado al otro, y también puede ser un corredor para otros. Igual un río. Un río puede ser una barrera o puede ser un corredor. O sea, la forma del paisaje, los accidentes geográficos, y en este caso la topografía del paisaje, también está condicionando al macroclima y tenemos situaciones especiales microclimáticas, y esta para ustedes debería ser conocida, y si no, presten atención porque cuando salgamos al campo, esperemos que salgamos a la puna y podamos llegar este año o será el año que viene, capaz que vienen con el grupo del año que viene ya. Esperemos que no, esperemos que podamos salir y lleguemos con nuestro viaje que hacemos desde la ciudad de Jujuy, de donde vivimos la mayoría, acá en una zona boscosa, como la que tenemos, subimos en general, hacemos un viaje que es muy parecido a este ascenso que hace el aire acá. Este esquema está mostrando eso, está mostrando el ascenso del aire a través de una ladera montañosa y va descargando la humedad y hacia el otro lado va ya pasando el aire seco. Miren la diferencia, de un lado tenemos un ambiente verde boscoso con abundante humedad y en la medida que asciende el aire, descarga la humedad con las precipitaciones, pasa al otro lado como aire seco, desciende como un aire que ustedes conocen también, los famosos vientos cálidos que se pueden
se pueden apreciar, que uno puede percibir cuando va, por ejemplo, a la quebrada de Humahuaca. Del otro lado tenemos aire caliente, aire seco que ya perdió la humedad y tenemos otra composición de la vegetación, tenemos otro bioma, tenemos una situación muy distinta. Esto que es muy típico de nuestro paisaje, de nuestra geografía, con estos contextos microclimáticos tan particulares que nos permite la cordillera de los Andes, las sierras de subandinas, ¿sí? Nos vamos nosotros a ver. Los que no han prestado atención, de ahora en más tienen que tratar de ser curiosos, ver dónde viven ustedes, qué hay a la vuelta, qué tipo de ambiente, calculen qué precipitación, presten atención al pronóstico del tiempo y entiendan cuáles son sus rangos de tolerancia, porque generalmente se van a la Puna o se van a Tucumán o se mueren de frío o se mueren de calor, están acostumbrados, están muy bien ambientados. Obviamente no se van a extinguir como algunas especies si van a la Puna, tampoco si vamos a Tucumán con ahora casi 70 grados que hace cada vez más. Pero nos va a ser complicado, estamos ambientados, ¿sí? Presten atención, son futuros biólogos, no se olviden. Pasemos, Nelly. Acá, este esquema de un colega de la UNE, de la Universidad del Nordeste, fíjense que es Alberto, presenta lo que estamos hablando, lo que recién hablamos, pero lo presenta para nuestra sierra subandina, ¿sí? Es básicamente lo que están viendo, que nosotros tenemos de un lado en la ladera que se conoce como Barlovento, que es la que recibe la humedad, es la que recibe las precipitaciones. Fíjense que se forma toda una estratificación vegetal propia de, por ejemplo, la selva que se conoce, la selva de yungas, que otros los mencionan como bosques de yungas. Es lo mismo, básicamente depende del autor, cada autor tiene su terminología. Acá fíjense que tenemos la selva basal, a determinada altura, entre 300 y 500 metros, con una precipitación muy particular de 500 milímetros. A medida que ascendemos, nosotros vemos que las precipitaciones, a medida que aumenta la altura, vamos hacia los 1200 metros, con una selva montana, también tenemos un aumento de precipitación, ahí es donde más descarga humedad en forma de lluvia por la altura vamos a tener. Y seguimos ascendiendo, tenemos los bosques montanos, a otra altura que llega a los bosques montanos. Acá son algunos de ustedes, si se van a Yala, solos o con nosotros, van a ver esta transición que estamos mencionando. Yala ya está en un bosque montano, por ejemplo, las lagunitas nuestras están ahí. Y ahí tenemos otro tipo de composición de plantas, porque también acuérdense que dijimos que con la altura baja la temperatura, ¿no? Además de que acá, con la altura, va cambiando la composición de la vegetación, va cambiando la precipitación, hasta llegar a los pastizales o prados de altura, que son lo que también vemos en Yala. Cuando vayamos a Yala van a poder ver todo este paisaje. Lo vamos a ver desde la terraza de la facultad. En la facu se van a la terraza y ven el límite entre el bosque, este verde, y una zona que parece más amarillita, más clara, que es la de los pastizales. Ese es un límite neto de precipitación y temperatura, ¿sí? Obviamente que del otro lado ya están las formaciones xerófitas, las formaciones secas. En esto insistimos mucho, en este esquema, donde ustedes pueden ver la combinación de varios factores determinando la presencia de diferentes formas de vida. Así como varían las plantas, varían los animales. Varía la herpetofauna, varía la avifauna, varían los grupos, los gremios también. Atendiendo que aquí con la altura cambia, que hemos dicho, subimos y baja la temperatura. Cada tantos metros baja la temperatura, tantos grados, se puede medir, baja la precipitación, digamos, sube la precipitación hasta un punto y baja completamente después. Hay
toda una descarga de humedad, hay una zona, la nubisilva es esa, ahí está la zona de nubes permanente y de descarga continua de humedad. Incluso a veces van a ver que en pleno invierno nosotros tenemos una capa de humedad que está ahí y que está aportando, una capa de nubes, perdón, que está aportando humedad. ¿Sí? Es muy importante ese nivel. Y así, como baja la temperatura, van cambiando las condiciones de humedad, de presión atmosférica, ¿sí? Cambia también la densidad del aire. Bueno, con la altura vienen algunos problemas para mucha gente que se descompone, que no se siente bien. Del otro lado, cambia totalmente, viento seco, un paisaje árido, más cálido, donde prácticamente no hay nubes. Y si no hay nubes, ¿qué pasa? Los rayos del sol pasan de forma más directa, ¿sí? Hay menos protección, cuidar mucho la piel, ¿no? Por decir algo, para que lo visualicen. Pasamos, entonces hemos visto varios factores, ¿no?, que por un efecto de la topografía, ¿sí?, han ido en cierta medida influenciando de diferentes formas la vida en ese lugar. Y acá podemos ver, voy a tomar nada más que un aspecto, porque la profe va a desarrollar muy bien los factores que condicionan, determinan la vida en los ecosistemas acuáticos. Por lo pronto ustedes saben que hay ecosistemas acuáticos de agua dulce, continentales, y de agua salada, que son los marinos, a grandes rasgos. Después van a entrar a ver la clasificación más detallada. Esa clasificación, aguas dulces y los mares, está hecha en base a ¿qué? Básicamente a la salinidad, a un factor, que es la sal. Acá puse un ejemplo interesante porque vemos varias cosas y lo vivimos comentando, que es el ejemplo de un estuario. Un estuario es una zona de desembocadura de un río en el mar. Nosotros tenemos un estuario muy importante, que es el del Río de la Plata, que desemboca también en el mar Atlántico, en el océano Atlántico. Hay muchos estuarios importantes. Este estuario tiene una particularidad. Acá está representada la concentración de sales, en realidad en dos momentos, que después los van a ver en detalle. Pero ustedes sí pueden ver cómo va variando de la desembocadura del río a la entrada al mar, cómo va cambiando y en todos los casos aumentando la salinidad, la concentración de sales en el agua. Y fíjense que acá es muy interesante porque hay organismos que tanto viven en el río como que viven en el mar. Todos estos son organismos que tienen que estar muy adaptados a estos cambios, a veces bruscos, ¿sí?, de concentración de sales en el agua. No tiene la misma situación los que viven en el río adentro, o los que viven en el mar. Las concentraciones de sales varían. Uno de los factores claves en la vida de los ecosistemas acuáticos. Acá, estos organismos de este estuario van a ver que tienen, yo les estaría preguntando, a ver, ¿cómo son con relación a la salinidad? ¿Euri o estenovalente? Me tendrían que contestar, yo me autocontesto, eurivalentes, profe. Generalmente es un lío, o sea, hasta que se aprenden los términos, ¿sí? Tienen amplios rangos de tolerancia, porque como están viendo, miren la variación que hay. Es una variación que se da en distintos momentos y en distintos lugares del estuario, que lo van a ver en detalle con la profe, así que no me detengo mucho acá. Salinidad, un factor clave en los ecosistemas acuáticos, entre otros, flujo, oxígeno, etc. Bueno, vamos un poquito al ecosistema terrestre. Y hago un factor que mencioné rápidamente cuando hablé del clima, que es la radiación. Si nosotros vamos a los ecosistemas terrestres, en general los ecosistemas terrestres están poblados, por decir así, cubiertos, no todos, pero en gran parte por plantas, ¿sí? No así los desiertos. Cuando hablamos de plantas, hablamos de distintas estructuras de comunidades de plantas, ¿sí? El bosque típico, donde tenemos muchas,
y tenemos muchos estratos de plantas, tenemos plantas muy altas y plantas muy bajas, tenemos, hablando de formas de vida, tenemos árboles, tenemos arbustos, tenemos hierbas. ¿Sí? Y si hablamos de un pastizal o pradera, lo van a escuchar, van a leer mucho en la terminología del hemisferio norte, praderas, más que pastizales, ellos les dicen praderas. Bueno, es muy distinta una pradera a un bosque. Los estratos de plantas no son tantos y generalmente la forma de vida que predomina es la herbácea. Por ahí algún arbusto. ¿Sí? Y obviamente también es muy distinto cómo entra la radiación. Fíjense lo que va llegando en un bosque a los niveles inferiores del bosque. Casi la mayor parte de la radiación que ingresa a un bosque queda en el dosel superior. Y las que están abajo les cuesta mucho competir por la luz. Y eso ya lo van a ver cuando vayamos incluso si vamos al Paseo Botánico Los Perales o a donde vayamos a ver la estratificación del bosque, en Yala también se lo ve perfectamente, ¿sí? Bueno, la radiación es muy importante, la entrada de luz. Es un factor clave la luz para el desarrollo de estos organismos. No se olviden que de la entrada de luz dependemos todos, de que estas plantitas verdes y las microplantitas, microorganismos casi, que son los que integran el plancton, el fitoplancton, absorban la luz y puedan hacer la fotosíntesis. En el pastizal o en la pradera entra también una cantidad importante de luz, pero fíjense que es diferente la distribución. Muchas plantas verdes que están que son las herbáceas, que están en el primer estrato, en el inferior, en contacto casi con el suelo, son las que van a recibir y van a fotosintetizar también. Tienen más ingreso a los niveles inferiores de luz. Obviamente no tienen ese dosel que les está haciendo de paraguas, de sombrilla y no les deja. Este es otro tipo de contexto. ¿Sí? Bueno, pasemos entonces de... Esto es muy importante para los ecosistemas terrestres, la radiación y cómo llega. Además de la radiación, además de la temperatura, ¿sí? De la humedad en los ecosistemas terrestres, no se olviden que los ecosistemas terrestres, a diferencia de los ecosistemas acuáticos, ¿de dónde toman los nutrientes? Los toman del suelo. Además, el suelo con sus características en la formación, que ustedes ya saben que hay distintos tipos de suelo, según las condiciones en las que se formó. Y no es lo mismo un suelo arenoso, que hablando de la granulometría, que un suelo arcilloso, un suelo limoso, un suelo rico. En general, los suelos ricos en nutrientes son los orgánicos, ¿sí? Los oscuros, los limosos. En estos suelos se desarrolla, además de la vida, recuerde que hay una parte importante del ciclo de los nutrientes, que son los descomponedores que están acá. Depende del tipo de suelo para el desarrollo también de los organismos. En suelos pobres, como vimos en la ley del mínimo, en suelos pobres en determinados nutrientes, el desarrollo de los organismos va a ser en consecuencia también muy distinto a el que vamos a tener en suelos ricos en nutrientes, por dar un ejemplo. ¿Sí? Además de que el suelo es soporte de la vida, así para todos, o sea, para las plantas, ¿sí? Para los animales, así como el agua es soporte de la vida en los ecosistemas acuáticos. Entonces vamos con el complejo ambiental del clima, radiación, temperatura, humedad, ¿sí? La topografía, los suelos, ¿sí? Y determinados factores que además en otros ambientes, como el ambiente acuático, yo mencioné uno solo, que es la salinidad. La profe les va a contar sobre el oxígeno, sobre la luz. La luz es muy importante en ecosistemas terrestres y acuáticos. ¿Sí? Es un factor absolutamente limitante para la vida. ¿Podemos pasar, Nelly? Ajá. Si tenemos... bueno, lo que sigue, lo que vamos a ver, no sé si hoy, depende un poco, vamos a ver qué dice la profe Nelly, podemos tal vez verlo después o si no lo vemos en la próxima clase,
son las adaptaciones que tienen los organismos a toda esta diversidad que tenemos de factores que integran este complejo ambiental. Todos, como dijimos, hemos evolucionado, van a haber evolución creo que el otro cuatrimestre, van a ver todos los procesos de especiación que hemos sufrido del agua, de la vida acuática a la vida terrestre a lo largo de la historia de la vida. Todos hemos de alguna manera desarrollado adaptaciones morfológicas, fisiológicas, etológicas o de comportamiento, ¿sí? Estas adaptaciones son tanto para la vida de las plantas como para la vida de los animales. Las podemos seguir viendo en la próxima clase, no sé, Nelly, ¿qué pensás? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchas? ¿Me escucha el resto? Contesten, si no, no sabemos. Sí, profe, se escucha. Sí, se le escucha, profe. Bien. ¿Nelly? Profe, la profe Nelly estaba teniendo un problema con audio, capaz que por eso no. ¿Con el audio? Ah, sí. Bien. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Son las 15:57. ¿Podemos seguir? No sé si... Nelly, mándame un WhatsApp. Sí la escucha, pero creo que ella no puede utilizar su micrófono. Pero sí su WhatsApp. No sé, capaz que no. Claro. Bueno. ¿Seguimos entonces? ¿Te parece? A ver, no la veo. No la veo a la profe. Por ahí me hace un ok. Sí, seguimos. Me está dando el ok entonces. Bien. Bueno, entonces, mencioné factores ambientales, ¿sí? No, perdón. Mencioné, ¿me escuchás ahora, Nelly? Ahora te veo. Ajá. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Bueno. ¿La escuchan a la profe ustedes? No la escuchan. Ajá. Bueno, vamos a seguir un poco hasta que la profe pueda arreglar su micrófono. ¿Sí? Capaz que se salió. A ver, ahora. Bien, ya estamos. Sí, Nelly, ¿avanzamos con la teórica? O porque por ahí podemos terminarla. Bueno, terminemos. Bueno, las adaptaciones de las plantas, en este caso, a los factores limitantes. Entre las adaptaciones de las plantas a los factores limitantes, por supuesto, está, si hablamos de precipitaciones, que es uno de los más importantes para la vida de las plantas, uno de los factores. Hay una sincronización, voy a mencionar algunas de las adaptaciones más destacadas. Hay una sincronización, y acá se ve en este gráfico, por ejemplo, de un ambiente ecuatorial, ¿sí? Entre la floración y la fructificación. Y si ustedes miran la gráfica, tienen el número de especies de árboles hacia la izquierda y las precipitaciones mensuales en milímetros entre 200 y 600 a la izquierda, a la derecha. Perdón. Abajo tienen los meses del año. Parece como si fuera un climatograma, ¿sí? Pero en este caso estamos representando la floración y la fructificación de una especie del bosque. En este caso, observen ustedes cómo está sincronizada para los meses en los cuales tenemos la mayor cantidad de precipitaciones. Esos dos picos que ven, el naranja y el amarillo, son la fructificación y la floración de esta especie.
Y en este caso se da justamente, la línea azul son las precipitaciones, en los meses menos lluviosos. Pero si observan, hubo un pico de precipitaciones antes. Ese pico de precipitaciones, en octubre, es muy importante para que después, en esa combinación de bajas precipitaciones, en los meses estos, menos lluviosos, se dé la fructificación y la floración en simultáneo. Bueno, en este caso, los climas, ustedes saben que los climas ecuatoriales básicamente tienen periodos de elevadas precipitaciones y de bajas precipitaciones. No hay tanta diferencia a medida que vamos hacia el Ecuador entre temperaturas máximas y mínimas. Hay como un promedio de temperaturas relativamente altas para nosotros que se mantiene, pero lo que varía en los climas ecuatoriales son las precipitaciones. Tienen ese periodo seco que es muy importante para la vida, ¿sí? Para la vida de los organismos y sus ciclos. Pasamos a otra transparencia. Esto en cuanto a las adaptaciones que van haciendo las plantas, en este caso, a las condiciones del ambiente, a los factores, en este caso precipitación. Este es un ejemplo típico de libro, como se dice, un clásico de libro, de la diferencia en el tamaño de las hojas en relación a qué factor, a la luz, a la entrada de luz, como habíamos visto, que varía mucho del dosel superior del bosque a los estratos inferiores. Por ende, incluso en la misma planta, como en este caso, ustedes van a ver que el tamaño de la hoja, hacia dónde va aumentando. Obviamente, hacia abajo, porque necesita aumentar la superficie para poder captar la luz. Bueno, este tipo de adaptaciones que están sufriendo las plantas en cuanto a la morfología foliar, ¿sí? Lo van a ver también en un montón de otras adaptaciones que están vinculadas, por ejemplo, a todo lo contrario. La van a ver en el desierto, en las plantas del desierto que reciben mucha radiación, que tienen que al revés protegerse, que tienen escasez hídrica, por ende tienen órganos especializados, conocen nuestros cardones, conocen las cactáceas en general y todas las modificaciones que tienen como respuesta adaptativa a la escasez hídrica. Y también a la situación que tienen con relación a la luz, ¿sí? ¿Podemos seguir? Entonces, en relación a las precipitaciones, a la luz, y en este caso también son todos respuestas que tienen al estrés hídrico, y fíjense en cuanto a la biomasa de raíces. La biomasa de raíces aumenta, por ejemplo, en las plantas de la puna, en las plantas de los desiertos. ¿Por qué? Porque tienen que tomar el agua, buscan el agua en el suelo. Entonces, tienen que desarrollar un sistema radical importante y a veces la misma planta, en otro contexto más húmedo, desarrolla un sistema radical mucho más reducido, ¿sí? Y por el contrario, si tiene humedad suficiente, se expande arriba, en la parte aérea, donde están las hojas. Esta es es en relación a la biomasa de raíz, esta gráfica entre una situación de estrés hídrico y una situación de abundancia. Podemos seguir en plantas, temperaturas. Las plantas también son muy interesantes en las respuestas a las temperaturas. Los agrónomos usan mucho estos datos. Existen incluso variedades obtenidas con mejoramiento genético que van a poder germinar en la nieve, ¿sí? Tienen especies de trigo, especies muy interesantes, los europeos, que están modificadas y están estudiadas en base a estos datos. Por ejemplo, acá podemos ver en el tallo cómo, por ejemplo, cómo se adaptan en relación al estrés de temperatura, en este caso, imagínense en un clima frío, donde pueden llegar a tener menos 35, digamos, situaciones extremas,
en superficie, con nieve, en algunos casos con heladas muy fuertes, para no morir, estas plantas tienen todo un sistema de regular la temperatura interna y conservar hacia adentro, en el caso del tallo, en los arces, que son típicos del hemisferio norte, la temperatura para, digamos, conservarse para no poder, morir por estrés, en este caso, imagínense el hielo directamente destruye la célula. La temperatura es fundamental poder conservar, no solamente en el tallo, sino también en los brotes y a distintas alturas de la planta. Y si miden las temperaturas van a ver las diferencias. Esto es muy interesante porque esto es lo que les permite no desaparecer ante una situación, poder vivir en un clima de ese tipo, ¿sí? Son todas adaptaciones que no han surgido de un día para el otro, sino que han tenido todo un proceso de selección. No todos. Ustedes saben que algunos son los que van a poder llegar a desarrollar y son los que van a permanecer y tener estas adaptaciones a esta resistencia a la congelación. Acá no pude darle mayor tamaño, le hice una copia de imagen, pero me interesa que lo lean en realidad, no leer yo. Son algunos de los elementos más importantes que tenemos para el crecimiento de plantas y animales. Como le está mostrando la profe, los tres primeros, oxígeno, ¿sí? Hidrógeno y carbono son los fundamentales, ¿sí? Y constituyen prácticamente, como dice acá, toda la materia orgánica. En este caso, fíjense después, les pido que ustedes vayan al Schmidt y se acuerdan que les dije que vean los ciclos biogeoquímicos y que además presten mucha atención cuando van al ciclo, en qué parte de la planta o de qué parte de la célula en cualquier organismo o en qué momento de la vida de los organismos estamos necesitando determinados compuestos, macronutrientes, en este caso, o micronutrientes, perdón, en este caso, o macronutrientes, ¿sí? En el caso de los micronutrientes, muy interesante, porque ustedes van a poder ver, incluso van a desarrollar los ciclos de alguno de ellos, ¿sí? Entonces, no puedo leer porque no los vemos muy bien, pero ustedes los van a poder ver y lo van a poder leer tranquilos y ver qué importantes son y en qué parte de la planta o de los animales o en qué constituyen cada uno de ellos. Podemos ver ahora un poquito ya para ir terminando las adaptaciones también que tenemos en animales. Los animales, igual que las plantas, nosotros como parte de del gran reino animal, tenemos adaptaciones para mantenernos, ¿no? Como la temperatura corporal, todo lo que hemos desarrollado evolutivamente en relación a la digestión, como les dije, morfológicos, fisiológicos, de comportamiento, siempre esas adaptaciones para para no deshidratarnos, adaptación a la luz también, y cambios obviamente de temperatura. Voy a mencionar algunos, como por ejemplo el que sigue, no sé si lo podemos pasar. Los procesos de homeostasis en los seres, digamos, en los animales, en este caso en un mamífero, para el intercambio bidireccional, por ejemplo, es la forma en que nosotros mantenemos nuestras condiciones internas, en este caso dentro de nuestros rangos de tolerancia, para no perder calor, ¿sí? Nosotros somos organismos que mantienen el calor interno, que regula el calor interno, y como nosotros están otros en la naturaleza, como los mamíferos, también las aves que absorbemos, podemos regular la pérdida, y tenemos todo un mecanismo regulado en el hipotálamo que nos permite tener este sistema de organización. Esto es evolución pura y llevó mucho tiempo evolutivo. Tenemos todo un sistema
de regulación interna del calor, ¿sí? Más o menos ustedes saben cuáles son los rangos de temperatura en los cuales nosotros vivimos, cuáles son nuestros rangos de tolerancia, debajo de los cuales ya podemos morirnos o por arriba de los cuales es muy peligroso también. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro promedio de temperatura? Anoten y lo dicen. Toda la vida desde chiquitos les han tomado la temperatura y con determinada temperatura ya vamos al médico, ¿no? Bueno, ¿cuánto es? Seguimos. Bueno, en relación a lo que acabo de decir, registren, anoten estos términos que los van a poder volver a ver y definir y están en los glosarios. La endodermia o la homeotermia, que es la cual nosotros, la cual digamos, nos compete a nosotros somos organismos que podemos regular el calor metabólico interno. Después están otros organismos que no, los conocidos como de sangre fría, también reptiles, anfibios, insectos, que ellos regulan el calor con el entorno, tienen sus momentos para poder tomar calor y perder calor en relación al entorno. Son muy dependientes de las condiciones de su ambiente, a diferencia nuestra, ¿sí? Y los mixtos que pueden combinar ambos sistemas según las necesidades. Los pobres murciélagos, que hoy están muy pobrecitos, descalificados, no tienen la culpa de nada de lo que pasa, pero bueno, las abejas, los colibríes, son además, todos estos son polinizadores excepcionales que tenemos en la naturaleza. Hay que cuidar a los murciélagos, a las abejas, a los colibríes, y fíjense que son los que tienen un sistema mixto, ¿sí? Son heterotermos que se conocen. Con relación a adaptaciones fisiológicas a la falta de agua, también los organismos han desarrollado adaptaciones. Acá este ciervito del hemisferio norte, en realidad es africano, un ungulado africano, digamos bien. Tiene sistemas para perder calor, como tienen también nuestros perros, pero que tenemos perros y gatos. Perros, sabemos muy bien, el jadeo, ¿sí? Cuando tenemos una manera de reducir la temperatura, son todas estrategias adaptativas, fisiológicas, para poder regular la temperatura interna, la respiración más lenta, más eficiente, la reducción de la tasa metabólica, eso es clave. Por el contrario, si la temperatura corporal es baja, tienden a aumentar significativamente ellos la temperatura, no buscan sombra, ¿sí? Y pueden además sufrir, por supuesto, sudoración. O sea, todo esto, ¿para qué? Para que nosotros, y este organismo en este caso, este ungulado se mantenga dentro de los rangos fisiológicos de tolerancia y pueda vivir y pueda sobrevivir al estrés hídrico o al exceso también, ¿no? Seguimos, no es hídrico, es de calor, no, de aridez era, perdón, volví Nelly, no me acuerdo si era temperatura era, sí, perdón, temperatura, adaptación a la aridez y al calor, temperatura, bien. Seguimos. Y podemos ver también algunos, como los peces y en estos casos los bagres, que son muy dependientes de la temperatura del entorno, y si las temperaturas del entorno son muy altas, pueden tener problemas. Ahí, donde en el esquema que vemos arriba, tenemos la temperatura representada en el eje de las y los meses del año en el eje de las X. Estos bagres, por ejemplo, se desarrollan mejor ahí donde está el esquema, en el rango de temperaturas bajas. Si suben las temperaturas, tienen problemas, muchos problemas para vivir, desarrollarse. Otras estrategias adaptativas a los microclimas tienen también, en este caso, reptiles como las serpientes, que regulan su temperatura corporal durante el verano y van pasando del agua a las cuevas
fuera del agua y así sucesivamente van regulando térmicamente el cuerpo, ¿no? Según el contexto y según la época del año. Se cuidan del exceso, de no morir o de secada o por el contrario. ¿Seguimos? Bueno, otra adaptación importante que tenemos nosotros es la forma en que nos alimentamos. Y obviamente tenemos distintos, esto también lo vimos cuando vimos los niveles tróficos. Nosotros podemos pasar, Nelly, tenemos distintas maneras de adaptaciones a la forma en la que nos alimentamos y tenemos distintos, en este caso, distintas adaptaciones. Nosotros pertenecemos a este grupo, por ejemplo, donde está este zorro, los mamíferos, que en general nosotros no somos herbívoros exclusivamente, ¿sí? Ni somos carnívoros exclusivamente, sino somos omnívoros. Podemos, según la época, como este zorro del año, también podemos alimentarnos de lo que tengamos a disposición, ya sea vegetal o animal. En el caso de los herbívoros son exclusivos. Los animales herbívoros además tienen un sistema digestivo desarrollado muy distinto al de los omnívoros, y también los carnívoros exclusivos, como puede ser un tigre, como puede ser un puma, o algunos otros carnívoros exclusivos que no comen absolutamente nada de vegetales. La otra que teníamos ahí que es muy importante es, como para ir cerrando un poco, esta jerarquía de relojes que tenemos nosotros, los animales, que está directamente relacionada con la luz y estamos adaptados a la luz que recibimos, ¿sí? A los periodos, como vimos, no mostré todas las diapos porque es muy larga, pero las plantas en particular, los periodos de luz y de oscuridad, el fotoperiodo de las plantas. En los animales también tenemos un reloj principal dentro del organismo que a su vez regula los relojes secundarios y los ritmos fisiológicos, hormonales, azúcar en sangre, miren lo importante, y obviamente el sueño. Y qué importante es el sueño, que no le damos tanta bolilla, está regulado por este reloj y a su vez en relación a la luz. Y como ustedes saben, hay algunos individuos u organismos que son, como le dicen, búhos y otros alondras, según cómo responde su reloj biológico a la luz y a la oscuridad, ¿sí? Los que están más activos de noche, los que están más activos de día, etcétera. Es fantástica toda esa parte. ¿Podríamos seguir para ya ir terminando? Sí, bueno, volví. Con relación a los ciclos de reproducción, en este caso en animales, están directamente relacionados a las estaciones. Y como ustedes saben, las estaciones están directamente relacionadas a la luz, a la disponibilidad de luz. Que nosotros seamos estacionales, tengamos verano, invierno, otoño, primavera, significa que nosotros tenemos un clima básicamente con estacionalidad marcada. Y esa estacionalidad la está determinando, como ustedes saben, la disponibilidad de luz que hay. En el invierno los días son más cortos, en el verano los días son más largos, ¿sí? Tiene que ver con la disponibilidad de luz, con lo que hemos visto del clima, repasen clima. Qué importante es el clima y la luz, y cómo y en qué situación está el planeta que nos da la estacionalidad, y a su vez está condicionando el ciclo de vida reproductivo de muchos animales, el fotoperiodo reproductivo de las plantas, ¿sí? Y fíjense que acá, en estos sí son ciervitos, recién me confundí, este ciclo de vida, fíjense que ellos empiezan la estación reproductiva con toda esta, no, lo estoy señalando, a ver Nelly si vos lo podés señalar, la estación, cuando ellos tienen competencia por la hembra en este caso, es en entre septiembre y octubre que le crecen a estos ciervos les crece, ¿no?, toda esta ornamenta a los machos, ¿sí?
Y fíjense que ya hacia enero-marzo, ya van entre junio, este es el ciclo reproductivo de ellos, y las crías recién están naciendo en junio, ¿no? Y están creciendo y alimentándose entre junio y septiembre. Y después, así sigue el calendario y ya empieza el periodo reproductivo. Esto se da en muchos grupos, ¿sí? Tenemos nuestros ciclos reproductivos relacionados, en este caso, marcadamente a la estacionalidad, como en otros, ¿sí? Otros, bueno, hay mucho más. Bueno, para cerrar, repase lo que acabo de decir con un poco más de detalle en la segunda parte de Schmidt y en la tercera parte, ¿sí? Ahí van a poder repasar lo que acabamos de ver con más ejemplos, más detalles. Hay algunos factores que no los he mencionado. Muchos los va a retomar la profe cuando dé ecosistemas acuáticos, que están acá en los ambientes acuáticos también, pero los vamos a volver a ver, así que no profundice ahora y lo tuve que hacer un poco más corto, chicos, porque si no podemos extendernos hasta las 6 de la tarde y se hace muy largo. Con esto nosotros terminaríamos la unidad 3. Cualquier duda, por favor, están preguntando, van al glosario, van anotando las terminologías, ¿no? Omnívoros, ectotermos, endotermos, todo lo que acaban